nunca os conocí, porque nunca fueron del Señor, o sea, estaban en la iglesia haciendo cosas de Dios, pero nunca vieron el evangelio como es el verdadero evangelio, ese evangelio que siempre hemos querido que la gente atesore, que es el evangelio práctico, el de la vivencia, el del testimonio, el del fruto, el del comportamiento, el del orden, ese que se ve ahí en la casa, en el hogar, con la familia, con los hijos, ese trato con los compañeros, ese trato con los hermanos, ese tipo de conductas son las que van a pesar ese día. Ahí no va a pesar que va a decir, no, es que el Señor me va a llevar porque es que yo sí oro horas, es que yo sí ayuno días, es que no hay otro que ayune como yo. Hay gente que hace eso así. No, el Señor lo que va a pesar es realmente lo que la palabra del Señor logró hacer en nosotros, hasta dónde nosotros lo dejamos obrar a Él para que de esta manera nos comportáramos. Si nosotros nos miramos hacia atrás, quizás si usted me hubieran conocido a mí hace 25 años atrás, usted probablemente va a decir que el cambio fue extremo. El cambio es extremo. Porque lo miran a uno y dicen, no, hermano, no rompió un plato. Pero, ¿cierto? Pero porque no nos conocían antes de dar un paso de fe al Señor. Y así nosotros somos, todos los que estamos, entendemos que tenemos una historia, pero fue una historia que quedó atrás, una historia que no se debe repetir, es una historia que no le podemos alimentar, no le podemos dar lugar, es una historia que quedó en nuestro pasado y no lo debemos traer, como dice el apóstol, no traigamos las cosas viejas, ¿cierto? Este presente. Eso quedó sepultado con el perdón que el Señor nos dio a todos y ahora lo que debemos manifestar es esa otra esencia. No darle lugar a la carne porque usted sabe que la carne todo el tiempo va a estar batallando, queriendo llevarnos otra vez a cometer los mismos errores y las mismas faltas de antes. Luchamos con eso. Sobre todo ustedes que son más jóvenes, todavía están luchando mucho más con eso. Uno va pasando etapas en la vida y uno va dejando atrás muchas cargas. Cada 10 años va dejando un tipo de presiones. Vienen otras, pero otras van quedando atrás. Son etapas de la vida. Quizás algún día pueda hacer un estudio sobre eso, lo que significa de ser de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50. Todos son etapas diferentes. Todos son etapas diferentes. En cada etapa de 10 años está uno luchando con esa guerra de la carne de esa etapa. Y gracias a Dios, si se mantiene con el Señor, luego uno superar y dice, uy, Dios mío, gracias, porque casi me quedo, ¿cierto? Porque casi resbalo, porque casi, ¿cierto? Como dijo Asad, por poco y se me van los pies. Porque esa es nuestra lucha en la vida cristiana. Pero ese propósito fundamental es que nosotros entendamos que la vida cristiana es ese sacrificio que hacemos cada día de dejar atrás eh, todas esas manifestaciones de la carne, todos esos deseos de la carne, todos esos deseos de los ojos, esas pasiones que combaten contra nosotros mismos, tantas cosas que el diablo le trae al corazón que quisiéramos, ¿cierto?, volver a repetir, a querer hacer, pensamientos encontrados, pensamientos cautivos, que le hacen por ratos, el enemigo le hace retroceder el cassette y empiezan a traer cosas que no son agradables delante del Señor. Entonces todo eso simplemente se va abandonando, se va dejando atrás cuando nosotros perseveramos de la mano del Señor, ¿cierto? Mientras seguimos de la mano de Dios, porque cuando nosotros dejamos de llenarnos de las cosas del Señor, como les dije en el discipulado pasado, ahí nos damos cuenta que otra vez le abrimos una puerta a Satanás. Por eso todo esto ha sido hasta de bendición, porque estamos ocupados todos los días recibiendo una palabra que nos alimenta, que nos bendice en cada grupo, y eso nos permite, hermano, no ser una oficina, nuestra mente, no ser la oficina de Satanás. ¿Sí ve? Porque eso es terrible, darle lugar, porque Satanás entra y una vez con los secretarios allá. Y ahí es cuando el cristiano corre peligro. Cualquier vida corre peligro. En cualquier condición que esté, así esté fuerte espiritualmente, así como muchas veces hemos dicho, así tenga experiencias con el Señor que lo mueven, que es cierto, que le conmueven su corazón, y ese día llora en la presencia de Dios y ese día entrega su corazón y bueno, y mejor dicho, está en alturas espirituales. Y puede que esté en alturas espirituales y al otro día
Si descuida la vida espiritual, de nada le valió esas cosas. Otra vez Satanás lo derrumba, otra vez Satanás lo coloca en esa posición y de incertidumbre, empieza a darle por esa parte débil, encuentra las flaquezas de ese cristiano, de esa cristiana, y empieza a derrumbarlo y empieza a escuchar otras voces, empieza a escuchar otros consejos, empieza a escuchar aún la misma voz de los mismos compañeros, de gente sin Dios, y empieza a mirar y se queda como lelo mirando el mundo, mirando cómo vive la gente sin Dios, y es probable que, como dice el refrán, ¿cierto? El que se duerme se lo lleva a la corriente. Uno se puede dormir en algún momento y pensar que, ¿cierto? Ay, que tan buena la vida que ellos llevan, que tan bueno, que cómo disfrutan, que cómo hacen. Y no, y el diablo le dice, sí, usted con esa pobre y miserable vida que lleva, usted sin poder disfrutar nada. Y entonces empiezan a luchar con esos pensamientos, empiezan a luchar con ese carácter. Y como Satanás conoce las debilidades y las flaquezas de cada uno, entonces pues él alimenta esa parte para que ese cristiano no pueda perseverar y no pueda prosperar en los caminos del Señor. No es que nosotros nos volvamos inmunes, hermano, al pecado y a la tentación. No, esta carne ahí es regimuda, esta carne en esencia es rebelde, esta carne se levanta fácilmente. Si no es por la misericordia de Dios que logramos mantenernos, que el Señor logra domarla y estabilizarla. Porque si no, siempre yo he dicho, y eso es una sinceridad, uno no puede hablar creyéndose un santurrón ni creyéndose que tiene una aureola y alas a la espalda. Uno tiene que hablar con realidad, y la realidad es que estamos en esta carne, y si en algún momento, hermano, le damos lugar, esto no lo para nadie, no lo para nadie. Y vienen las consecuencias, y viene después, hermano, el arrepentimiento, y ya para qué, ya no hay nada que hacer. No logramos entender, no logramos hacer cálculo entre lo que estábamos viviendo, ¿cierto? Y lo que íbamos a recibir como consecuencia, sino solamente miramos el momento y nos dejamos llevar. Por eso esta carne no se le puede alimentar absolutamente con nada, y por eso nosotros buscamos a Dios cada que tenemos oportunidad para someterla, para que podamos, como dice la palabra del Señor, creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? Y creyendo en Él y afirmándonos en Él, vamos a tener vida eterna. Bueno, ¿preguntas? Bueno, gloria a Dios. Tito, carta del apóstol Pablo a Tito. Es una carta pequeñita que está después de Timoteo, que está antes de Hebreos. Capítulo 2, verso número 11. Si alguien la consiguió, por favor me ayuda con la lectura. Porque la gracia de Dios Tito 2:11, pastor. Sí, señor, hasta el 14, por favor. Amén. Dice, porque la palabra de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y las manifestaciones gloriosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Estos versículos no necesitan explicación porque ya lo expliqué. Mejor dicho, todo lo que hablé tiene que ver con estos versículos. O sea, nuestra dirección, nuestro propósito es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto? Como se ha manifestado la gracia de Dios para salvación en nosotros, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y le recuerda al apóstol Pablo a Tito diciéndole, enseñándoles, ¿cierto? Enséñeles a que renuncien a la vida de impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? A querer vivir el estilo mundano. Ese es nuestro trabajo. O sea que cuando Dios nos dio a nosotros libre albedrío, el libre albedrío es saber escoger, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es claro para nosotros. Nosotros, digamos que bíblicamente, por lo menos en el libro de Romanos, habla sobre la culpabilidad del hombre. Y allí se dice claramente que no necesariamente, digamos, necesitamos que conocer esta palabra
porque resulta que a los que no han tenido el tiempo de escudriñar esta palabra, el Señor la ha colocado a cada uno de nosotros en el corazón. El Señor escribió la palabra en el corazón. En Romanos capítulo 1, en el verso 18, se habla sobre la culpabilidad del hombre. Todo ese capítulo se habla acerca de todo esto, donde entran todo ese tipo de preguntas que pueden surgir en algún momento de nuestra vida con respecto a personas que nunca escucharon el Evangelio, con personas que nunca tuvieron la oportunidad como nosotros de sentarnos a estudiar la palabra y que murieron en esa condición. Entonces, algunos de ellos a veces me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿y esas personas se salvan o se condenan? Porque ellos nadie les habló, a ellos nunca nadie les dijo nada, a ellos nadie nunca les enseñó nada, y probablemente si hubieran tenido la oportunidad de conocerlo, pues hubieran tenido otra actitud. Pero la palabra del Señor está diciendo allí que todas estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra como tal, dice que el Señor se las escribió en el corazón. Y cuando uno analiza esta parte, uno dice, oiga, verdad. Nosotros antes de conocer a Dios, nosotros no teníamos el temor de Dios ni nadie nos había guiado por la palabra. Pero si nos analizamos con sinceridad y con verdad, ¿cierto? Siendo justos, nosotros, sin nadie habernos dicho, nosotros sabíamos qué era lo bueno y lo malo. Eso es un misterio. Nosotros sabíamos qué era bueno y qué era malo. Hacíamos lo malo, pero sabíamos que era malo. Y cuando hacíamos lo bueno, sabíamos que estábamos haciendo algo bueno. ¿Cómo es eso? Pues porque el Señor a todos los hombres nacen con la inscripción de la palabra en su corazón. No vamos a entrarnos allí, sino quiero que lo escriba y lo lea cuando esté por allí en tiempo libre. Y si surge alguna pregunta, pues lo miramos en la próxima clase. Pero en esencia, lo que el Señor está diciendo es que todos, sin distingo, como haya sido nuestra condición en esta tierra, ninguno podremos justificarnos delante del Señor. Entonces, el Señor a esas personas no los va a juzgar por no haber conocido al Señor. Dios los va a juzgar por las obras. Los va a juzgar por lo que hicieron. Porque para ellos lo que ellos hicieron era ley para ellos. ¿Sí ve? El estilo de vida que ellos hacían, reconociendo lo malo y lo bueno, y para ellos se constituyó en ley. Y Dios no le va a juzgar por algo que no conocieron, sino por lo mismo, por lo que ellos, como ellos vivían. Porque ellos al final decían, Señor, pero es que yo no sabía que era malo matar. Él le decía, mentiras. Usted sabía que era malo matar. Usted sabía que era malo mentir. Usted sabía que era malo robar. Usted lo sabía. Porque el Señor escudriña el corazón. O sea, no es uno ahí que no, es que yo nunca supe, es que yo no. No, Dios no le está hablando del Señor Jesucristo, le está hablando de que nunca lo aceptó. Le va a hablar es acerca precisamente del estilo de vida que llevó, sabiendo que había una conciencia que le acusaba o le exaltaba, ¿cierto? Porque hay una conciencia. Cuando alguien roba algo, aunque siente de momento la dicha de que logró ese propósito, pero por allí en el fondo hay algo hay algo que lo está acusando y le está diciendo, eso estuvo mal, eso estuvo mal. Y es la conciencia que está allí. Entonces, cuando uno mira ese capítulo, uno se da cuenta de cómo Dios es tan bueno y Dios es tan precioso que hasta en eso también hay gracia y misericordia del Señor. Entonces, ahí, ¿quiénes ingresan? Ahí ingresan todas esas generaciones, tribus, lenguas, naciones, pueblos que durante el transcurso de su vida nunca escucharon de Dios, ¿cierto? Nunca supieron de este orden bíblico, pero siempre estuvo escrita allí la palabra en el corazón. Siempre estuvo allí la palabra tomando control, tomando ventaja del corazón de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que destacar. Ahora, nosotros con mucha más responsabilidad, ¿sabe qué dice la palabra? Al que se le da más, ¿qué dice el Señor? Más se le demanda, ¿sí o no? Al que recibe más de Dios, más se le demanda. Entonces, nosotros, con más veras que hemos recibido el orden de Dios, hemos tenido la oportunidad de tener este orden bíblico, pues con más veras se nos va a demandar más. Como decíamos, en estos días que estábamos en el instituto, en los últimos días, y me tuve que controvertir a un pastor, un profesor, porque
pues ellos son profesores, pero pues no las saben todas tampoco. Y tuve que controvertirlo. De pronto yo ya les he compartido, porque él nos estaba hablando, ¿cierto?, de la introducción al Nuevo Testamento, y nos estaba diciendo que el Nuevo Testamento, para ser salvo en el tiempo de la gracia, en este tiempo era más difícil que en el tiempo de la ley. Imagínense. Entonces dijo que no, que ahorita era más difícil ser salvo. Y yo le dije, qué pena, profesor, pastor, pero usted está equivocado. Está equivocado porque en la ley existía la ley del talión y era ojo por ojo y diente por diente. La Biblia dice que el que encontraban en adulterio, ¿qué le hacían? Lo apedreaban. ¿Sí ven? Lo apedreaban. Al que robaban, ¿cierto? Lo trataban de igual manera. O sea, inmediatamente. Usted ve la historia del Señor Jesucristo aún en ese tiempo, porque a él también le correspondió vivir ese tiempo de la ley. Y usted ve que llevaban a la mujer allá y le dijeron, mire, es que esta mujer fue hallada en el mismo acto del adulterio. Tremendo es que no encontraron al hombre, solo a la pobre mujer. ¿Sí? Y entonces el Señor le dijo, bueno, ¿y qué dice la ley? La ley dice que hay que apedrearla, que hay que lapidarlas. Y entonces el Señor se agachó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que la conciencia, ¿sí ve? La conciencia empezó a reargüirlos desde el más viejo hasta el más joven. Y cuando se dio cuenta, no había ninguno que hiciera eso. ¿Sí ve? Pero bíblicamente era así. Alguien cometía un pecado y era apedreado. Y era lapidado. Eso no le tenían estima de nada. Entonces le dije, hermano, ¿y usted en qué basa? ¿En qué basa que la gracia de este tiempo sea más difícil para alcanzar la salvación, cuando yo por lo contrario veo que es el tiempo más propicio, es la oportunidad más fácil de que una persona pueda conocer a Dios, pueda salvarse, pueda pedir perdón al Señor? Entonces decía que porque en una parte de la palabra del Señor Jesucristo decía, hablando sobre el adulterio. Entonces está diciendo, mire, el que encuentran con una persona diferente a su esposo o su esposa es culpable del adulterio y es digno de muerte. Y dice el Señor, pero yo os digo que aquel que con el pensamiento, ¿cierto?, desea a un hombre o a una mujer, dice, ya ha pecado con el adulterio. ¿Sí ve? Entonces volvemos al mismo tema. Es probable que el Señor a nosotros nos demande y sea más exigente de este tiempo de la gracia, pero asimismo también está su perdón, asimismo también está su bondad, asimismo está su gracia todavía obrando. Entonces, la gente puede pecar con el pensamiento, claro, es una realidad, que es lo que no se debe hacer, pero puede que peque en el pensamiento y ya esté cometiendo adulterio, y si no se arrepiente, de alguna forma ha cometido el pecado del adulterio en su mente, en su corazón. Pero también el Señor allí en Juan también dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿sí? Le da la opción, le abre una puerta, en cambio la ley no abre puerta. La ley no la piedra, la ley le echaba piedra. Pero la gracia, a pesar de que nos demanda mucho más y a pesar de que es más exigente, ¿cierto? Por el motivo por el cual ha hecho tan fácil que usted y yo seamos salvos, que solamente es invocar el nombre del Señor, y por eso nos demanda que tenemos que vivir en santidad todo el tiempo. Pero nos abre esa puerta porque hay la posibilidad, y Dios ya sabía de antemano que el hombre le es difícil mantenerse en una constancia espiritual. Entonces dijo, estas cosas, la Biblia fue escrita para que la gente no peque, conociendo la palabra, la gente sepa cómo conducirse. Dice, pero si alguno se extravió, si alguno cometió un error, si alguno cometió una falta, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? En ley, así se arrepintiera, así dijera, yo no lo vuelvo a hacer, lo apedreaban. En la gracia, comete la falta, y aunque es digno de condenación si el Señor viene en esa condición, pero tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Y el juicio y la ira de Dios deja de ser sobre la vida de esa persona. Entonces, mire cómo es la gracia del Señor. Yo le decía al pastor, le dije, mire, si usted piensa que es más difícil en este tiempo, está equivocado, porque yo le aseguro
que si no fuera por la gracia de Dios, el perdón de Dios continuo y a diario con nosotros, le dije, pastor, usted ni yo, ni esta gente, ninguno estuviéramos aquí estudiando. Ya el Señor nos hubiera echado piedra. Ya muchas veces nos hubieran tratado con la ley del talión. Y es una realidad. O dígame, cada uno de los que estamos, si no es verdad, que de alguna forma así hayamos sido salvos y así hemos reconocido, así vivamos la vida cristiana, ¿cuántos hemos pecado delante de Dios? O usted no ha pecado a partir de que se convirtió, nunca más volvió a pecar delante de Dios. Si hay alguno que me levante la mano y diga, pues yo quedo sorprendido. Yo quedo sorprendido. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, el tal es mentiroso. El que diga que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso. Por eso estaba esperando la respuesta, a ver si de pronto se levantaba alguien a decir, porque el mismo Señor dice, el tal es mentiroso. Que diga que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso. ¿Sí? Aquí no queremos sacarnos los coros al sol. No, eso es un trato entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. Pero hemos fallado a Dios, hermano, así sea un pensamiento, así sea en alguna actitud, en alguna cosa, hemos fallado al Señor. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué permanecemos vivos? ¿Por qué no nos han echado piedra? Por el amor y la misericordia y la gracia de Dios que simplemente hemos tenido ese sentir, porque el Espíritu Santo ha estado allí, ¿cierto? Y nos ha visto fallarle al Señor, pero también nos ha motivado a buscar al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdona mis faltas, perdona mi error, perdona esta palabra, perdona este pensamiento, perdona esta actitud, perdona este hecho. Y tantas otras cosas que no son, digamos, es que no estamos hablando simplemente de cosas, digamos, que son, que son públicas, que son como más de show, de más exhibicionistas, ¿cierto? Digamos que no haya pecado, digamos que no, es que yo no he robado, no he matado, no he adulterado. Sí, pero hay otro tipo de pecados que también tienen la misma magnitud delante de Dios. Porque ese es el tipo de conducta que a veces nosotros descuidamos. Nosotros nos preocupamos por los pecados grandes porque nosotros nos encargamos de colocarle nivel a los pecados y resulta que delante de Dios los pecados todos son iguales. Pero culturalmente nos enseñaron que hay pecados grandes y hay pecados pequeños. Entonces pensamos que decir una mentira, eso no es tan grave como robar, como adulterar, como matar. Y resulta que la palabra del Señor dice, es lo mismo. Es igual. Y mire cuánta gente dice mentiras, porque mentira no es simplemente lo que en su esencia es, ¿cierto? Decir algo falso, sino cuando no se dice correctamente las cosas, ¿cierto? Cuando se le da rodeos a las cosas, ya se está mintiendo. Cuando se está tratando de escudar en una excusa que no es real, que se está tratando de justificar en sí mismo, sabiendo que la culpa está ahí, ese es un mentiroso. Y ahí se está tipificando el pecado. Cuando usted llama a alguien y le dice, mano, ¿y qué pasó? ¿Por qué cometió eso? ¿Por qué sucedió esa situación? Y vaya a ver, yo no he visto, o bueno, sí he visto algunos, ¿verdad? ¿Para qué uno va a hablar de más? Pero la mayoría, hermanos, se excusan. La mayoría buscan cómo justificarse, no por vergüenza o por descrédito o por el qué dirán, pero trata, hermano, de esconderse y nunca decir la realidad. Nunca dice verdad, decir así, pastor, yo sí, cometí el error, sí, yo hice eso así. O sea, eso es real, eso es verdad. No le dan vueltas para decirle al milagro que sí lo hizo, como para motivar la falta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dados o venimos con ese chip del mundo pensando que ese tipo de cosas no son peligrosas ni son importantes. ¿Cuántas veces has sentido celos por otra persona? ¿Cuántas veces le has sentido envidia por otra persona? ¿Cuántas veces has sido egoísta con otra persona? ¿Ah? Entonces mire que hay una cantidad de cosas que están dentro de nuestro interior que nadie las conoce, pero están ahí en el corazón, le hemos dado lugar al corazón. Esa es la misma conducta como si robara, como si adulterara, como si todo eso. Entonces ahí nosotros empezamos a darnos cuenta cómo es verdad el verdadero carácter del cristiano, del cristiano que realmente sigue al Señor. Es un trabajo de formación, es un trabajo de definitivamente colocar nuestras vidas en las manos de Dios para que el Señor las moldee, para que el Señor las trate,
porque como les hablaba anoche en el culto, allá donde me invitaron, imagínense, a ellos también les compartía en parte algo de esto, ¿cierto? Y les mostraba que es una realidad que nosotros todo el tiempo estamos fallando a Dios, estamos escondiendo una realidad y no estamos siendo sinceros con el Señor. Pero Dios conoce todo. Entonces, cuando uno entiende que Dios conoce todo, dice que Él escudriña nuestro corazón, que Él escudriña nuestros pensamientos, Él escudriña nuestras actitudes, tantas cosas, hermano, tantas situaciones. El diablo siempre va a buscar cómo destruir una persona. Hoy en día, el diablo aprovecha mucho, sobre todo la parte del adulterio, de la inmoralidad. Ustedes mismos han sido testigos de cuántos pastores, creyentes, han caído de la gracia de Dios por esa situación. Porque es simplemente todo el tiempo nosotros estamos a un paso, estamos a un simple paso de fallarle a Dios en esa parte. No es raro que aún dentro de los mismos hermanos, aún dentro de mismos personas casadas que están en la iglesia y empiecen a tener sentimientos, hermano, extraños por otra persona. ¿Sí ve? No es extraño, hermano, que incluso hayan mujeres que se enamoren del pastor. ¿Sí ve? Ahí el pastor feíto y todo, pero ahí el diablo aprovecha, ¿cierto? Aprovecha y no falta la mujer que llegue a bregar a ver cómo enlaza al pastor, a ver cómo lo hace caer al pastor, no porque ella sepa que lo va a hacer caer, no, usada por el diablo. ¿Cuántas hermanas casadas, cierto, probablemente tengan pensamientos raros con el pastor o el pastor hacia alguna hermana? ¿Sí ve? Porque estamos en esta carne y estamos en esta lucha. Y por eso todo el tiempo, hermano, hay que colocarle freno, hermano, freno de ahogo como los camiones, ¿cierto? Allá donde está el hermano John, los camiones que le ponen el freno de ahogo para poder, ¿cierto? No dejar que se desenfrene ese animal, que se desenfrene ese carro después de quién lo tiene, hermano. Entonces eso sucede, son luchas y eso es normal, o sea, no es... Hay gente que dice, uy, pero es que yo, mejor dicho, es que yo soy, pero lo más vil, yo soy lo más pecador, lo más terrible, porque resulta que estoy pensando, he tenido pensamientos extraños, ¿cierto? Por un hermano, por por aquel. No, son las luchas, hermano, que diariamente tenemos como cristianos. Por eso el apóstol siempre dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque esto yo siempre he dicho a los hermanos, mire, la única seguridad de nosotros es cuando el Señor venga por su iglesia. Yo les hablo un evangelio real, porque es que hay veces, yo he escuchado pastores y ellos se colocan como si estuvieran por allá a kilómetros de los creyentes y los creyentes lo ven como si fuera un sobrenatural, como si fuera un super Dios, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice el apóstol con respecto al profeta Elías? Dice que era un hombre sujeto a las mismas pasiones de todos. Todos estamos bajo las mismas pasiones, las mismas aflicciones, la misma lucha que usted tiene, las tengo yo. Eso es una realidad. Simplemente que no hay que darle lugar al diablo. Todo eso va a estar ahí, pero depende de nosotros en la medida que nosotros le abramos una puerta. ¿Sí ve? Hay pastores que se creen por allá súper espirituales, mentira. Por dentro están destruidos, por dentro son más pecadores, por dentro están fallando más a Dios que cualquier otro, pero demuestran una apariencia de que no lo son. ¿Sí ve? Entonces uno tiene que ser real y mostrarle un evangelio a la gente, un evangelio que la gente pueda alcanzar, un evangelio que la gente lo vea como algo real, que no es algo extraño y que por eso no nos podemos sorprender. No estamos en la batalla, simplemente a unos el Señor los colocó para administrar algunas cosas en la obra de Dios, pero todos estamos en la misma condición, todos, como yo les he explicado, nosotros no nos vamos a salvar por ser pastores. Entonces dirían, no, un día alguien me dijo, no, es que el único que se va a salvar es usted. El único que salva es usted, porque es el único que tiene ese testimonio. Y yo le dije, no, es que aquí uno no se salva por ser pastor, ni el que es el grupo de alabanza, ni el de los jóvenes, ni el de las damas.
No se van a salvar por cargos. No, aquí todos estamos igual. Simplemente, como le digo, el Señor nos ha colocado algunos puestos de privilegio para que ayudemos a administrar su obra. Pero en esencia todos somos hermanos. En esencia todos somos iguales. En esencia todos estamos luchando, todos estamos perseverando. En esencia todos estamos buscando el mismo fin. ¿Cierto? No le pase como el pastor que llegó allá al cielo en el día de las recompensas. ¿Se acuerda que yo le he contado esa historia? De ese hombre que el Señor llegó allá y se presentaron allá para recibir la recompensa y vio tremenda corona llena de joyas, adornada con perlas preciosas, con de todo. Y el hombre de una vez dijo, no, eso a la fija, esa es la mía. A la fija, el pastor dijo, no, esa es la mía. Yo soy el pastor, esa es la mía. Eso no hay duda. Y venía el que estaba colocando las coronas y pasó por un ladito y el pastor le dijo, no, 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 aquí estoy, yo soy el pastor. Debe haber alguna equivocación. Yo soy el pastor, yo soy el que, esa corona es para mí. Y el hombre, y muestran, ¿no? Pues como una historia, ¿no? Muestran que el ángel llegó y cogió el libro y miró y revisó por si de pronto se había equivocado, ¿no? Y miró y dijo, no, no, aquí no hay ninguna equivocación. Y fue y la colocó por donde una abuelita que estaba de último, por allá de las últimas, allá fue y le colocó a la abuelita la corona. Y entonces el pastor insistiendo, no, eso es una equivocación, ella es una creyente, yo soy el pastor, yo soy el que he ganado almas. Y entonces el ángel le dice, no, aquí no hay ninguna equivocación. Aquí usted, para que usted hubiera sido pastor, para que usted predicara como predicó, para que ganara almas como las ganó, fue por causa de esa abuelita que todo el tiempo estaba de rodillas allá orando por usted. Por causa de las oraciones de esa abuelita es que usted estaba allí. Yo entiendo, yo reconozco eso. Yo agradezco siempre, siempre he dicho a los hermanos que oran por el pastor, yo siempre vivo muy agradecido porque yo sé que es una verdad, que es por causa de esas oraciones que nosotros también podemos perseverar y que podemos seguir adelante, porque no es fácil. Usted sabe que nosotros, la Biblia dice, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. El primero que es atacado es el pastor. El primero que le llega las cargas más duras es el pastor. Porque sabe que si tumba al pastor, imagina dónde queda el testimonio, dónde quedan las ovejas. Entonces, por ahí hay una carga espiritual que uno tiene que ser responsable y por eso uno no puede ser tan fresco y estar por ahí de cualquier manera, porque sabe que los enemigos lo están esperando a uno a la vuelta de la esquina. El pastor debe estar orando y clamando, pero también con la ayuda, con la cobertura espiritual que la iglesia le da al pastor, es que el pastor puede proseguir en los caminos del Señor. Es que el pastor puede avanzar por esas oraciones. Entonces, como les digo, allí en el tribunal de Cristo allí no se va a premiar por el cargo que tuvo, ¿cierto? Por la dignidad que tuvo mientras estuvo en la tierra, sino que el Señor va a juzgar las intenciones del corazón, porque puede que usted, caso mío, haya sido pastor, pero si el Señor juzga que mis intenciones no fueron correctas, de nada me sirvió haber sido pastor. Si mis intenciones no eran las correctas. De nada le sirvió a un líder en la iglesia que sirva a Dios. Si las intenciones no eran correctas, de nada le sirvió haber sido líder. ¿Sí ve? Porque las intenciones no fueron las adecuadas delante del Señor. Bueno. Entonces estábamos mirando ahí en ese capítulo de Timoteo. De Timoteo, no, de Tito. Estamos viendo esos versículos que son también claves para que nosotros nos vayamos colocando ahí como en la mira del Señor y miremos que tenemos cada uno una responsabilidad espiritual, personal. Tenemos que llegar al punto espiritual en que nosotros mismos debemos conducirnos personalmente en los caminos del Señor. O sea, llegará un momento en que ya nadie va a estar allí, nadie va a estar ahí detrás, nadie va a estar ahí para alentarlo, para animarlo. Nadie va a estar allí ¿cierto? Para invitarlo, sino que tiene que llegar a un nivel espiritual, a una madurez espiritual que le permita tomar sus propias determinaciones y caminar con el Señor. Yo siempre he dicho a la iglesia que nosotros no podemos acostumbrarnos ni podemos ser una iglesia de que el pastor tenga que estar llamándolos para ir al culto, que el pastor tenga que estar detrás, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué no volvió? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Venga que le voy a invitar a un almuercito, venga que le voy a... Sí, porque algunos lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos así. Son estrategias que Dios nos permite, lo hacemos con mucho cariño y ha sido mucha bendición.
El hermano José, que pronto por ahí anda, él es testigo, él a veces habla porque nosotros, la familia, le hablamos a él de los caminos del Señor. Y al principio él sabe, él se acuerda que yo lo llevaba en el carrito para la iglesia y allá le gastaba el almuerzo a él, a la hermana Idea, a los que fueran ahí con la ayuda del Señor ahí, yo les pagaba el almuercito, los cargaba para allá y para acá, hasta que dice el hermano un día, el hermano dijo, le dijo a la hermana Idea, dijo, no hermano, Idea, ya no seamos tan pasados, no, ya no, ya nos toca a nosotros ir y volver también por nuestra propia cuenta y comprar nuestro almuerzo y eso es madurez espiritual. Pero pues uno en un principio siembra, porque de eso se trata. Nosotros nunca vemos que lo que hagamos por alguien lo veamos como un gasto, ¿no? Es una inversión que hacemos en el reino de los cielos. Dios lo sabe recompensar muy bien. Y muchas veces, hermano, lo hemos hecho con mucho gozo. Le invitamos un almuercito, lo animamos, lo sentamos, le damos para un pasaje, para un taxi, lo que haya que hacer lo hemos hecho. Lo hemos llevado a la casa, lo hemos traído. Eso es parte como de la forma del carácter que Dios me ha permitido ser. Y lo hemos hecho con mucho gozo. Hasta donde Dios nos ha permitido lo hemos podido hacer. Pero el verdadero cristiano en esencia tiene que llegar a un nivel donde sabe que tiene que ser responsable de su salvación y tiene que por sí, ¿cierto? Levantarse y animarse él mismo con la ayuda de Dios en una relación con Dios, de saber que tiene que seguir en los caminos del Señor, ¿cierto? Que tiene que andar en los caminos de Dios. Hay gente que no vuelve a la iglesia porque el pastor no los llamó más, porque el pastor no los volvió a invitar a un almuerzo, no volvieron a la iglesia. Y, o sea, son gente así, se acostumbran así. No, están mal formados. El cristiano bueno, ese cristiano, él es emprendedor, es un cristiano que él por su propia cuenta también se esfuerza y busca al Señor, se anima para buscar a Dios, sabe que tiene una responsabilidad, sabe que tiene que darle lugar a la palabra, que cada palabra que sale de la boca de Dios siempre va a tornar, no va a tornar vacía, sino que cumple el propósito. Y entonces la palabra que llega al corazón tiene que ponerla en práctica y saber que tiene que también echar para adelante, porque entiende lo que siempre hablamos en discipulado, que desde un principio la salvación es individual. La salvación es individual. Ahí nadie se salva yendo a cuestas de otro. Nadie se salva por, bueno, va a ayudar que de pronto las oraciones de otro, le va a ayudar a que se edifique, pero en esencia cada cual tenemos que darle cuenta al Señor. Cada cual tenemos que, cierto, el apóstol Pablo dijo, ya está puesto se colocó la roca que es Cristo, la piedra angular, se sobreedificó, cierto, se edificó allí el fundamento sobre los apóstoles, pero dice, pero mire cada cual cómo sobreedifica. Mire cada cual, o sea, cada uno de nosotros tenemos que edificar en lo que ya está puesto, en ese fundamento, en esa base que es en esencia el Evangelio y las cartas paulinas, las cartas universales, todo esto es simplemente el fundamento que se colocó para yo sobreedificar sobre ese mismo fundamento. Es decir, yo no voy a construir algo contrario a lo que ya está edificado sobre el fundamento. Yo no voy a edificar algo que no esté, digamos, dispuesto en ese fundamento. Yo no puedo coger hacia un lado ni hacia el otro lado, ni puedo construir de una manera diferente. Dice que no, dice que cada cual tiene que sobreedificar sobre lo que ya está construido, sobre lo que ya está puesto. Entonces, esa es la responsabilidad nuestra. Yo he conocido muchos cristianos así que tristemente esperan hasta que el pastor los busque, hasta que un líder los busque, y pueden pasar, hermano, meses y no vuelven a la iglesia. Y yo digo entre mí y mío, pero ¿quién está perdiendo? Ellos pensarán que de pronto me están haciendo no, cierto, de una manera asentar mi precedente con el pastor porque no me volvió a llamar, entonces no voy a volver. Y yo digo, Señor, pero, o sea, ¿quién es el que necesita salvación? ¿Cierto? ¿Seré yo? ¿Serán ellos? No, cada uno necesitamos la salvación y cada uno tenemos que ser así. Yo por lo menos me formé así. Yo por eso, la iglesia sabe que normalmente yo no visito a nadie. Yo no soy de los pastores que visitan a nadie casi, porque si yo no voy para cumplir un fin espiritual, a mí no me van a ver en ninguna casa por allá a decir, manita Lidia, ¿y qué más? ¿Y cómo está manita Lidia? ¿Y cómo amaneció hoy? ¿Y qué más han hecho? ¿Y qué van a almorzar hoy? No, que el Señor reprenda al diablo. A mí nunca me verán por ahí en una casa, por ahí casa en casa. Porque yo he comprendido, entendí desde que me formé, que para eso existe una iglesia,
Para eso existe un lugar de adoración donde yo debo de ir a alimentar y a recibir la palabra del Señor. Yo tuve experiencia, que yo he estado en el campo trabajando, visitando por ahí en el campo y muchas cosas, y que son circunstancias diferentes, pero veía también casos de gente que como el pastor les llegaba por allá, entonces ellos ya no hacían ningún esfuerzo por llegar a la iglesia. Ya no, no, el pastor viene esta semana, entonces yo mejor espero que él venga y yo no bajo a la iglesia. Entonces eso es mirar las cosas de Dios como no tiene que ser. El día que el pastor tenga que ir a una casa de alguien es porque de verdad se necesita por algún asunto que hay que atender pastoralmente, espiritualmente. De resto, por allá a mí no me van a ver. Los hermanos me conocen que yo por allá no me veo en ninguna casa de ninguno. Jamás lo he hecho. A no ser que de pronto alguien en algún momento, ¿cierto? Diga, no, pastor, lo invito porque hay algo específico, hay alguna situación específica. Pero que a mí me vean por allá, hermano, que hoy le corresponde, hoy yo voy para su casa. No. Yo he entendido, hermanos, que uno tiene que aprender a respetar los hogares, las familias. Nos hemos dado cuenta que aquí nosotros normalmente en esta ciudad mantenemos a las carreras todo el tiempo y que uno no, casi siempre uno a la hora que vaya a visitar a alguien va a ser bien mal, llega mal, mejor dicho. Porque esa persona está, cuando no está afanada haciendo sus quehaceres, está haciendo el almuerzo, luego tiene actividades con sus niños, tareas, cosas, y la gente de pronto puede que lo reciba uno, pero por dentro, y Dios mío, ¿a qué hora se irá? Pues estoy que me voy, necesito salir a hacer alguna vuelta, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a hacer aquello, y el pastor nada, que quiere ir, y hasta le colocan la escoba ahí detrás de la puerta para que vaya, ¿no? Como los agüeros que habían antiguamente. Y no querían que alguien estuviera ahí, entonces le ponían una escoba detrás de la puerta y que allí se iba. No. Nosotros tenemos que aprender, por lo menos yo lo digo por mi experiencia propia, porque a mí nunca ningún pastor tuvo que ir a buscarme y a llamarme qué pasó con usted. A mí nadie me buscó, pasé por pruebas, dificultades que aún los pastores después ellos como que les daba vergüenza, les daba porque nunca se enteraron absolutamente, digamos, de procesos por los cuales pasamos. Jamás les hice a saber, jamás fui un gravoso, fue un problema, que si el pastor no me llamaba yo no aparecía por nada, no. Ellos saben que yo siempre estaba ahí, que cuando yo no podía ir era porque realmente estaba trabajando, estaba viajando, pero el resto sabían que el día que estaba yo en la ciudad y tenía libre, allá estaba en la iglesia. Yo no necesitaba invitación, no necesitaba absolutamente nada. Y así tiene que formarse el verdadero cristiano. Un cristiano responsable, sensato con su salvación, con su vida espiritual, que entiende que si deja pasar muchos días sin congregarse, se va a secar espiritualmente. Se va a secar y no va a poder avanzar más. Cuando se da cuenta, yo le expliqué en el discipulado pasado, cuando se da cuenta ya deja las cosas de Dios, empieza a olvidarse, otras cosas empiezan a tomar ventaja, empiezan a haber otro tipo de preocupaciones, otro tipo de cosas que llenan el corazón, la mente, y cuando se da cuenta, al último que dejan es a Dios dentro de las prioridades. Eso yo lo comprendí desde que me convertí, yo entendí eso. Por eso yo sabía que cuando había culto y había oportunidad, yo corría para la iglesia, estar en la iglesia, así fuera tarde, así llegara, a veces yo llegaba ya casi terminando el culto, pero Dios miraba la disposición de mi corazón. Yo llegaba a veces y llegaba y cuando me sentaba, no, que ya, póngase en pie que vamos a orar para despedir el culto. Pero solo por el hecho de entrar a la iglesia ya recibía bendición, porque uno viene cargado, viene uno fuera en el mundo, constantemente uno está siendo contaminado, recibe uno contaminación del mundo, tantas cosas que recibe uno a diario, pero solo por el hecho de llegar allí a la iglesia ya como que el Señor quitaba todo ese peso y lo limpiaba uno y pues salía uno renovado, así no hubiera estado en el culto todo el tiempo. Y eso yo lo entendí, yo llegaba a la hora que fuera, yo por eso a veces los hermanos digo, hermanos, lleguen a la hora que sea. No, uno sabe que viene desde el trabajo, que vienen desde cumplir sus horarios, sus responsabilidades, pero no les dé vergüenza llegar al culto por a la mitad o que ya estén predicando. No, busque su salvación, busque su vida espiritual, busque su crecimiento y llegue así sea a saludar a los hermanos, a estar en ese ambiente espiritual. Eso le va a cambiar todo y le va a hacer sentir diferente y va a ver que va a poder perseverar en los caminos del Señor. Ahí en Tito nos está diciendo, en ese verso 11,
Dice que todo es por la gracia de Dios que se manifestó para salvación a cada uno de nosotros. Y decíamos que entonces el propósito de Dios es que en nosotros esté el sentir de renunciar a la impiedad. ¿Sí ve? Cuando queremos amar a Dios y queremos seguir su camino, tenemos que renunciar. O sea, tiene que estar en nosotros, no, yo no puedo seguir esta vida así. Yo no puedo seguir con esa conducta, yo no puedo seguir con esa actitud, yo no puedo seguir escondiendo estos pecados, yo no puedo seguir tratando a mi esposo de esta manera, a mi esposa de esta manera, yo no puedo seguir tratando a mis hijos así, yo tengo que cambiar este vocabulario, yo tengo que cambiar esta forma de vida. O sea, está en nosotros, en esa voluntad que Dios nos ha dado, de poder también ponerla en práctica esa voluntad y renunciar, empezar a renunciar a esa vida, dice la palabra, a esa vida de impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? Cierto que vivíamos en ese entonces. Y entonces luego dice, para que vivamos en este siglo, en este tiempo, de una manera sobria, justa y piadosamente. Tres factores, imagínense, tres factores aparecen ahí: sobrio, es decir, atento, con los 5 sentidos puestos, estar alerta, estar apercibido, estar pendiente de cómo va la vida espiritual, de cómo ha marchado, como hablábamos estos días, ¿cierto? La importancia de calificarnos cada día, mirarnos y arreglar cositas, mejorar, moldearnos, ver los resultados. Bueno, hoy me fue mal, bueno, hoy me comporté mal, hoy no hice lo correcto, bueno, hoy no hice lo que tenía que hacer en mi casa, en mi hogar, en mi responsabilidad, no me comporté como la persona que tenía que hacer. O sea, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para que al otro día no continuemos en la misma condición, ¿cierto? Me equivoqué hoy en esto, traté mal a mi esposo aquí, traté mal a mis hijos en esta parte. No, yo tengo que arreglarme, yo tengo que mejorarme, esa es la calificación que nosotros debemos hacer a diario. No acostumbrarnos, hermano, a estar en un, ¿cómo se llama? En un ring de boxeo continuo y acostumbrarnos a estar en show todos los días. No, a nosotros tiene que cansarnos esa actitud. Nosotros tenemos que mirar, vemos, por lo menos las hermanas que están en las hermanas, ven que de pronto el esposo no se siente a gusto con lo que está pasando, con la vida que se está llevando. Hombre, si ve que hay cambios, ve que hay una indiferencia, ve que no hay la misma actitud, que ya no hay esa misma alegría, que como decimos jocosamente, se le acabó la risa a ese esposo. Hombre, ¿qué está pasando? Analicémonos a ver qué está pasando, qué puedo mejorar, en qué fallé, qué no hice correcto, en qué lo ofendí, en qué me pasé. Ese tiene que ser nuestro trabajo a diario. Y lo mismo nosotros como esposos, también con las esposas y nuestros hijos. Tenemos que mirar cuál fue el resultado nuestro durante ese día. Si logramos una victoria o apenas pasamos el año, ¿cierto? Como decimos, ahí arrastras. Todo eso nosotros debemos mirarlo en la vida cristiana, acostumbrarnos así, acostumbrarnos todo el tiempo a evaluarnos, a examinarnos, a considerar cuál fue nuestra conducta, cuál fue nuestra actitud. Si vemos que no hemos avanzado con la familia, algo no está bien. Si vemos que no hemos logrado cosas como las deberíamos de lograr, algo no está bien, algo no estamos haciendo, nos ha faltado prudencia. ¿Qué será? Nos ha faltado sabiduría. ¿Qué será? Nos ha faltado, ¿cierto? Más tacto, nos ha faltado más afecto, nos ha faltado demostrar más nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué le ha faltado a nuestra vida espiritual? Porque como le digo, la vida espiritual no es doctrina, no es aprendiendo la Biblia de página a página. Es bueno que conozcamos y memoricemos versículos, claro, que conozcamos la palabra, pero en esencia es, hermano, ponerla en práctica, ¿cierto? Porque hay gente que recita versículos y hasta ellos mismos, hasta lo que ellos mismos recitan los condena. Porque, ¿cierto? Dicen versículos bíblicos, pero no los viven, ¿cierto? No los viven. Entonces, en esencia es vivirlos. Ese es el verdadero cristiano. Cristiano que se mantiene allí tranquilo, sensato, humilde, sencillo. Ese cristiano que se mueve por la voluntad de Dios. Eso es lo que hace que cada día nosotros podamos valorar la vida cristiana y no dejemos, hermano, de hacerlo. No dejemos de que el Señor nos siga tratando, de que el Señor nos siga moldeando, porque el propósito de Dios es que nos mantengamos hasta el final. Y cuando andamos en ese tipo de conducta, en esa perseverancia,
entonces vamos a ver que vamos a ver resultados. Porque usted no ha visto resultados ahí en su casa, en su familia, entonces empiece a evaluar, empiece a calificar, cambie de estrategia, porque probablemente esa estrategia ya el diablo la conoce, ya sabe cómo tratarla y no, por ahí no hay nada. Entonces hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ganarse, dice que hay que ganarse las almas, hay que ganarlas es con virtud, con testimonio, con frutos, hay que ganarse la gente, ciertos, con cariño, que esa autoridad se gane es con cosas agradables, correctas, haciendo lo que tiene que hacer, sacrificando. Acuérdese lo que les dije la otra vez, siempre estamos llamados, hermano, muchas veces estamos llamados, somos nosotros a perder siempre, entre comillas, ¿en qué sentido? En que probablemente usted es el que tenga que bajar la cabeza, que usted sea la que tenga que pedir perdón, que usted tenga que de pronto, cierto, aunque usted no lo ha hecho y aunque usted de pronto no ha cometido, pero siempre el cristiano está llamado a bajar el ímpetu de las tormentas, de las tribulaciones, de las contiendas. Siempre el cristiano está llamado, así no lo haya hecho, pero siempre esa es la virtud del cristiano. Pareciera que estuviéramos perdiendo, pero no, estamos ganando terreno. Y la gente tarde que temprano, y Dios tarde que temprano va a obrar por esa conducta correcta que nosotros tomamos en la vida cristiana. Entonces, hermanos, no, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Dejamos hasta aquí el discipulado, ahí quedó grabado para algunos hermanos. Y si hay alguna pregunta específica que haya surgido durante este tiempo, pues es bueno que las vayamos analizando, entre todos vamos analizando y le damos la oportunidad a los hermanos que también ahí ya llevan algún tiempo y que también han venido edificando su vida espiritual, que nos pueden ser de mucha bendición a todos. Si de pronto surge alguna pregunta, alguna inquietud, nos la hacen saber. ¿Todos estamos de acuerdo? Eso es lo bueno. Ese Amén. pueblo en obediencia, gloria a Dios. Bueno, si no hay ninguna pregunta, hermano, dejamos hasta aquí. El tiempo ha transcurrido y bueno, vamos a permitir que ya podamos atender ahí también otros asuntos importantes. Entonces, gracias a los hermanos que estuvieron allí, hermana Lidia, hermana Esmeralda, hermana Jennifer. Aquí abajo está la hermana Daniela. Yo no he podido saber de quién se trata. Amén, pastor. Daniel es una compañera de la empresa donde yo trabajo. Ah, bueno, ok. Muchas gracias, Daniela, por estar también acompañándonos en este discipulado. Ojalá podamos ser de bendición para su vida. Y aquí estamos para servirle en lo que podamos. Bien, hermanos, entonces vamos a orar y continuamos con la ayuda del Señor el día lunes en nuestro discipulado, otra vez, sin dejar pasar que mañana tenemos también actividades. Domingo, nuestro culto a las 9:30, también estaremos transmitiendo. Pero el lunes nos encontramos con la ayuda del Señor para continuar en este estudio de la palabra de Dios. Entonces oremos al Señor, que el Señor sea bendiciéndonos, ayudándonos y que le hayamos dado un lugar especial en cada corazón esta palabra y la pongamos en práctica y veremos el respaldo de Dios. Veremos su gracia, veremos su bondad orando y veremos cambios bien preciosos para bien de cada uno de nosotros. Manita Lidia es tan amable, nos conduce ahí en esta oración para despedirnos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Dios mío, por tu bendita palabra, porque es una realidad, Señor, porque hemos podido experimentar, hemos podido ver situaciones, Señor, y que tú eres fiel, maravilloso Dios, tú nos enseñas a través de ella, maravilloso Dios, todas aquellas cosas, Señor, que a veces no entendemos, no comprendemos. Qué hermoso es poder, Señor, tener ese libro precioso. Gracias, maravilloso Dios, por su infinito amor, por tu infinita misericordia, por permitirnos compartir, Señor, tu palabra.
con los hermanos, Dios mío. En esta noche seas tú glorificándote, ayudándonos para que nos podamos conectar a los cultos, Señor, para que nos sigamos llenando de esa palabra preciosa, para que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, nuestros corazones y ayudándonos a ser mejores cristianos, mejores personas, para tu gloria y tu honra, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas, en tus manos encomendamos nuestro ser, nuestro corazón, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Recuerden que este discipulado queda grabado para los hermanos que no pudieron estar, para que lo busquen allí. Lo vamos a subir al canal en YouTube y allí lo encuentren para que los que no pudieron estar hoy puedan ponerse al día con las lecciones. Al hermano Jeffrey, yo no sé si puedo escuchar. Entonces ahí le Por ahí damos. escucho un poquito. Ah, bueno. Entonces, el Señor le bendiga y ahí entonces quedamos pendientes y seguimos señor. orando. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Un saludo y un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Amén. Pastor. Buena Amén, noche. pastor. Feliz cumpleaños, pastor. Que Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Igualmente. Que Gracias. le bendiga. Hasta luego. Amén.